Entonces, en este caso, tenemos a este valor Randstad y vamos a hacer una estrategia concreta de las muchas que puede haber utilizando línea de tendencia, que sería la siguiente. Tenemos, por ejemplo, un gráfico diario, un gráfico de velas diarias, en el cual lo que vamos a hacer es, cuando tengamos 3 días consecutivos de subidas, 3 días consecutivos en los que pueda haber un pequeño impulso alcista, como pudo ser pues en el caso que nos ocupa aquí en los 3 últimos días que estamos viendo, lo que vamos a hacer es trazar una línea de tendencia que una los tres últimos mínimos. O sea, los mínimos de los 3 últimos días anteriores. Si vemos que la tendencia es alcista, incluso podemos decir, si vemos que la tendencia, para poner un filtro a la estrategia, si vemos que el ángulo de la estrategia es superior a un determinado nivel, o sea, si vemos que la inclinación es una inclinación que nos gusta, que es lo suficientemente atractiva para aconsejarnos entrar, pues vamos a abrir largos. La estrategia sería, bueno, lo primero que vamos a hacer es prolongar la línea de tendencia y la prolongamos en el tiempo y nos vamos a preparar para abrir largos el día siguiente en la apertura del mercado. Cuando abra el mercado, abrimos largos. También puede ser este mismo día al cerrar, si estamos muy pendientes de cómo y sabemos que vamos a cerrar por encima del mínimo. Y que también puede ser antes del cierre del tercer día, cerramos. Si tenemos tiempo real y podemos acceder a esta información, pues oye. Pero bueno, la estrategia me parecida si en vez de al cierre del día de hoy lo hacemos a la apertura del día de mañana. Y luego vamos a poner un stop, esto es importante, ya no va a haber ninguna regla más en nuestro pequeño sistema que hemos creado con la línea de tendencia, en nuestra pequeña estrategia. Vamos a ponernos un stop que va a ser, si es un valor muy volátil, tipo Randstad o cualquier otro chicharro, podemos utilizar, por ejemplo, un 5%, un stop de un 5% sobre el nivel en el que se encuentre cada día la línea de tendencia. Lo cual sería, más o menos, que vamos a poner una operación con un stop del 6-7% en general. Podemos poner en medio un 5 un 3, eso ya cada uno. Dependiendo también de lo, yo lo aconsejo dependiendo de lo volátil que sea el valor. Si es un valor como Telefónica, que se mueve mucho más despacito y que en principio no va a tener un movimiento errático que nos saque del mercado en el intradía, estas subidas, bajadas bruscas que se producen en algún valor rápidamente para luego volver a subir y volver al mismo punto. Si es un valor, como digo, poco volátil, podemos poner un 3%, podría ser como Telefónica, 2,5% 3% puede ser una buena lesión. En valores más volátiles, como los chicharros, o en este caso como Randstad, pues podemos poner, por ejemplo, un 5% por debajo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es abrir al día siguiente la apertura del mercado. Por lo tanto, aquí este día hubiésemos abierto a 19,50. Según esta estrategia, abrimos en 19,50 y nos ponemos inmediatamente un stop que va a ser como estoy diciendo, un 5% vamos a poner por debajo del precio que tiene la línea de tendencia. Como ahora la línea de tendencia, como veis, este día está pasando en 19,20, pues nos iríamos a la calculadora y calcularíamos un 0,05% de 19,20, que es un 0,96. Aproximando, vamos a poner para que sea más fácil el ejemplo, que es un euro exactamente. Por lo tanto, tenemos que nos vamos a poner un stop en 19,20 menos un euro, que son 18,20. Por lo tanto, nuestro stop va a estar en un primer momento en este punto de aquí. Y sabemos que nuestra pérdida máxima va a ser de un 6% aproximadamente. Y es el máximo riesgo que estamos dispuestos a asumir. Lo que ocurre es que si al día siguiente el valor sube, la línea, el stop bueno, como vemos, después de 4 días hemos tenido aquí el movimiento ha ido en nuestro favor, estábamos largos en el valor, el movimiento ha ido ascendiendo el precio del valor, ya el valor vale 21 4 días después y estamos ganando exactamente aproximadamente en 4 o 5 días un 8%. Fenomenal, perfecto. Nuestros stop loss, como digo, cada día tiene que estar un punto por debajo del precio de la línea de tendencia, un 0,5% exactamente, que habíamos dicho que era aproximadamente un punto. Por lo tanto, este día, si la línea de tendencia lo podemos ver pasa por 20.30, lo podemos ver en rojo, como la línea de tendencia pasa en 20.30, nuestro stop tiene que estar en 19.30. Este día estaría en 19.30. Y bueno, lo iríamos subiendo cada día o cada 2 o 3 días, pues si no tenéis tiempo de estar muy atentos al mercado, justamente para dejarlo un 5% por debajo de la línea de tendencia. Iría más o menos teniendo esta trazada, ¿no? Y siempre a la misma distancia aproximadamente. Lo que llega que este día de aquí, por ejemplo el 29 de julio, pues ya como si mañana bajase el valor, nuestro stop está en 21, como hemos comprado 19,50, ya tenemos asegurada una ganancia del 6%. Y lo que pueda venir, porque todavía no hemos cerrado la operación. Si el valor sigue subiendo, yo voy a seguir ganando. Y como digo, me he asegurado una ganancia del 6%. Esto es muy, muy interesante. Bueno, como todo, me lo he asegurado, salvo que un día abramos con un hueco, el valor abra en la apertura muy por debajo del precio del cierre de ayer y el stop no se ejecuta a este precio, que esto podría pasar. Pero no, esto de momento no voy a entrar en esta serie de cosas que nos pueden afectar a nuestra operativa y que pasan una de cada 1000 veces. Sería, por ejemplo, un caso en el que Estados Unidos, mientras el mercado europeo está cerrado, pues Estados Unidos sufre un auténtico crack, una debacle, y como el mercado
europeo no lo está recogiendo en esos momentos porque está cerrado, al día siguiente al abrir lo recoge todo de golpe y el precio abre muy por debajo. En ese caso, pues podríamos tener un fallo y, perdón, y cerrar la operación por debajo de 21 euros. Pero bueno, es un caso muy aislado y es una excepción que muy pocas veces ocurre. Así que para vosotros, el 99,99% de las veces nos vamos a asegurar estos 21 euros. Y seguiríamos, como digo, subiendo cada día. Hemos tenido la suerte de que la tendencia se ha prolongado en el tiempo, cada día el stop progresivamente hasta que, bueno, pues justamente, probablemente este día de aquí, aproximadamente a los 26, como vemos está 27-27, pues cuando llega, bueno, aquí mismo, bueno, aquí no, aquí 27-27, cuando llega 26-27, que este día está nuestro stop, hace el mínimo en 25-85, se nos cierra. Y hemos ganado pues de 19.50 a 26.27 un 30% en unos cuantos días. Obviamente esto es como haber pescado una gran tendencia, una tendencia prolongada en el tiempo, una tendencia magnífica. Es como haber pescado en el mar uno de los mejores peces que hemos podido encontrar. Para ello obviamente hemos tenido que desperdiciar, esto lo hemos hecho solo con una operación y hemos ganado un 30%. Como tirar una vez la caña al mar y ganar y coger el atún más gordo que había en el océano. Esto obviamente, visto así, si vemos solo la vez que tiramos el atún al mar, la vez que hacemos el atún y únicamente estamos viendo así al pescador en la imagen, decimos, oye, este pescador es un auténtico genio, ¿qué forma de pescar tiene? Claro, obviamente no estamos viendo las veces que ha tirado el cebo y no ha pescado el atún, que es la otra parte del truco. A lo mejor ha tenido que estar 2 o 3 días tirando el cebo para pescar una tendencia de este estilo del 30%. Entonces, obviamente, en momentos anteriores hemos podido, como veis, intentar capturar tendencia y hemos fallado o no hemos ganado tanto como en esta ocasión. Por ejemplo, vamos a poner un caso, pues a lo mejor aquí, ¿no? Uniendo estos tres, bueno, aquí incluso hemos ganado algo. Aquí podemos trazar una línea de tendencia. Este día, este sería el tercer día, al día siguiente en la apertura abrimos, aquí estaríamos cortos, esto es la tendencia bajista, estaríamos cortos, ahora lo explicaré la tendencia bajista cómo sería, aquí abriríamos el corto en el cual este día pues lo cerraríamos, si os dais cuenta, y no hemos ganado nada, hemos abierto prácticamente al mismo precio la operación al que la vamos a cerrar. Vamos a poner algún ejemplo que nos haya salido mal por ahí, para que veáis que no siempre obviamente se captura la tendencia si fuese tan sencillo. Por ejemplo, vamos a ver, aunque claro, últimamente tenemos, bueno, podemos ver por ejemplo aquí otra tendencia bajista, sería lo mismo del otro día, la estrategia es igual pero en bajista, es decir, al cuarto día abrimos cortos y nos ponemos el stop un porcentaje por encima de la línea de tendencia. En este caso sería la estrategia simétrica la que acabamos de ver. Pues en este caso, aquí abrimos cortos este día a 18.88 y cerramos este día la operación a pues probablemente 19.74. Hemos perdido un 3-4%. Esto suele ser muy significativo de la gran mayoría de las estrategias tendenciales. Cuando la estrategia acaba en pérdidas, como en este caso se pierde poco, cuando la estrategia que acaba en ganancias, como el caso que hemos visto en un primer momento, se suele ganar mucho dinero. Entonces compensa, suele haber más operaciones que acaban en negativo de las que acaban en positivo. Es más fácil estrellarnos y no coger tendencia que te coger una tendencia como la que explicaba en un primer momento, pero eso sí, compensa mucho que cuando cojamos tendencia ganamos las cantidades muy por encima, pero muy por encima, varias veces superiores a las veces que acabamos o tenemos una operación negativa. Podemos ver aquí otro ejemplo, bueno, aquí ya tras la línea de tendencia, aquí otro ejemplo de una tendencia de las que son bonitas, de las que nos hacen ganar dinero, ¿no? Casi utilizando cualquier tipo de sistema tendencial. Es decir, aquí en nuestro ejemplo hubiésemos entrado largos este día, este precio, ¿no? 1, 2 y 3 mínimos, 1, 2 y 3. El día siguiente entramos, le damos la línea de tendencia y progresivamente vamos a poner una distancia prudencial del 65%, lo que sea, iríamos poco a poco subiendo el stop. Bueno, aquí sería vamos. Vamos a ver cuando hubiésemos cerrado esta estrategia. Fijaros, aquí hubiésemos cerrado la estrategia. Vamos, las ganancias son también aquí hubiesen sido desde los 11 hasta los 22 euros. Una gran maravilla. Vamos a ver un ejemplo, como digo, de una estrategia bajista y vamos a ver, utilizando por ejemplo futuros, para terminar aquí tenemos el Eurostoxx, es un mercado. Esto que yo hago en gráfico diario también se puede hacer en velas de 5 minutos, 30 minutos, pero eso sí, el coste de las comisiones va a ser muy elevado. Si estamos utilizando velas de 30 minutos, por ejemplo, para hacer este tipo de estrategias, utilizando línea de tendencia, pues yo recomiendo operar con futuros porque siempre y cuando os lo podéis permitir en la cuenta, si no, no lo hagáis. Lo digo porque las comisiones en los futuros, por entrar y por salir, son mucho más baratas que las acciones. Por lo tanto, en acciones yo recomiendo utilizar gráficos diarios como hemos estado utilizando para hacer este tipo de estrategias, que como digo son muy sencillas, yo ya no las utilizo, son unas estrategias para introducirnos en el mundo del análisis técnico. Yo ya son estrategias
por decir así, las he mejorado a lo largo del tiempo, a lo largo también de mucha investigación y ya no son de las que utilizo para operar. Pero son estrategias que son válidas. Entonces, como digo, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo con el Eurostock, podríamos haber trazado, pues bueno, vamos a irnos, por ejemplo, bueno, aquí tenemos, como digo, vamos a ver, un ejemplo a lo mejor aquí de una estrategia que no gana mucho dinero, ¿no? Uno, dos, porque como dije, pueden ser la estrategia la podemos trazar para 3 días consecutivos o también la podemos trazar viendo, bueno, trazamos aquí un mínimo, vemos que hay otro mínimo que más o menos tiene una pendiente que nos gusta y vamos a decir, bueno, la tercera vez que se venga a este punto nos vamos a poner largos. Esto es una estrategia que por decirlo así hemos perdido un poquito de dinero, ¿no? Pero para que veáis que también o sea, que las hay y que vamos a tener más operaciones, repito, que acaban en negativo que acaban en positivo. Pero como vuelvo a incidir, que es un detalle muy importante, las operaciones que acaban en positivo ganamos mucho más de lo que perdemos cuando acaban en negativo. Entonces tenemos como aquí hubiésemos hecho primer tick, segundo, tercero, aquí trazamos la línea, entramos este día a 4.800 y vamos a poner que hay un stop del 2%, por ejemplo, el 3, en un futuro sobre un índice podemos tener un 5, un 2 o un 3%, también estaría bien. Pues bueno, un 3% por debajo, pues como veis acabamos perdiendo algo de dinero. Entonces tenemos la tendencia que os quería comentar, que se puede hacer muy parecida a la operación que acabamos de hacer, 1, 2 y 3, como veis. 1, 2 y 3, este día 1, 2 y 3 puntos, este día entramos cortos, aquí estaríamos apostando a la baja, ganamos dinero si el mercado baja y lo perdemos si el mercado sube. Concretamente en el futuro del Eurostock son 10 euros por cada punto que baja. Si estamos en cortos, lo ganamos y si sube y estamos cortos, como en este caso, pues perderíamos 10 euros por cada punto que se mueve este futuro. Entonces aquí nos pondríamos el stop, por ejemplo, un 2% por encima, que sería, vamos a poner un 3% sobre la línea de tendencia. La línea de tendencia en este caso está en 4.337, pues aproximadamente un 3%, como son, pues aproximadamente un 3% son 4.450 aproximadamente. Nos pondríamos el stop en 4.450 y estaríamos dispuestos a asumir un riesgo máximo de 1.200 euros en esta operación. ¿Cuánto hubiésemos ganado finalmente? Pues al final hubiésemos cerrado esta operación aproximadamente este día de aquí y como hemos abierto en 4.267 y hemos cerrado en 3.858, pues hemos ganado aproximadamente 4.000 euros con esta operación. Podemos ver, como digo, esta misma estrategia, en vez de hacerla, que eso también puede ser, en vez de hacerla tan a corto plazo, uniendo, como decía al principio, 3 días prácticamente consecutivos y trazando una línea de tendencia, otra posible línea de tendencia que podemos trazar más a largo plazo, viendo este gráfico, por ejemplo, este día de aquí. Imaginaos que vemos este gráfico este día de aquí, pues decimos, oye, hay otra posible línea de tendencia que no tiene tanta pendiente, pero bueno, que también tiene una pendiente que me gusta, que es esta. Entonces aquí trazamos la línea, prolongamos y como veis, este día de aquí es el día que pasa, que el tercer punto toca con la línea de tendencia. Al día siguiente abrimos cortos en la apertura, abrimos cortos en 3.800 y nos vamos a poner, como digo, un stop un 3% por encima, que aproximadamente, vamos a calcularlo esta vez, pero deben ser 120 puntos, 3.800 por 0,05, 3.800 por 0,03, perdonad, que es 0,03, 3.800 por 0,03 son 114, vamos a ver, 120 puntos, 1.200 euros, como mucho nos va a costar esta operación. Obviamente, para que una operación nos cueste 1.200 euros, yo os recomiendo, esto por estrategia de gestión monetaria, antes de que en algún vídeo lo podamos tocar, aunque sea brevemente, habría que tener en cuenta mínimo 100.000 euros. A no ser que queramos apalancarnos mucho, porque podemos tener una racha negativa de tener 4, 5, 6, incluso 10 operaciones seguidas fallando antes de encontrar una tendencia como la que hemos visto antes en Randstad o como la que acabamos de encontrar aquí en el Eurostock. Entonces, hay que estar bien preparado para que si fallamos 10 operaciones seguidas, hemos perdido 11.000 o 13.000 euros y no podemos venirnos abajo. Entonces, tenemos que tener un capital suficiente para poder utilizar esta operación, por ejemplo, aquí en el Eurostock. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, aquí hubiésemos entrado, stop 3.920 y vemos dónde lo hubiésemos cerrado. Esto obviamente va bajando, siempre está a 120 puntos de esta línea. Vamos bajando, 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 bajando. Cada día ya nos vamos asegurando algo de dinero. Justamente otra vez pasa por la línea de tendencia y justo el valor aquí choca y vuelve a bajar. Aquí
gracias a que tenemos el filtro el 3385, 3505, aquí estaría el stop, no llega, gracias a que tenemos el filtro que estamos un poco separados, no nos salimos, seguimos para abajo, seguimos para abajo, seguimos para abajo, seguimos para abajo, cogemos toda la gran caída que hubo en el Eurostoxx en el año 2008, fijaros, tremendo, y al final pues vamos a ver dónde nos salimos. Bueno, nos hubiésemos salido aproximadamente en marzo de este año, que es cuando empezó el repunte, perdonadme. Bueno, hubiésemos bajado esto. Y aquí nos hubiésemos salido. Aquí aproximadamente los 2.400 puntos cuando estamos cortos desde los 3.500, es decir, hemos ganado 10.000 euros. 10.000 euros en esta operación. Muy bien, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente eso, una estrategia que lo que mejor es que podéis hacer es hacer práctica vosotros mismos, ver también otro tipo de estrategias con línea de tendencia, siempre que sea una operativa coherente y en la que os estéis dando cuenta que realmente estáis apostando a que la tendencia a la que entráis, bien sea bajista o alcista, va a continuar, y en la que estáis viendo que si la tendencia, si hay tendencia, bien sea al alza o a la baja, vais a ganar dinero, y si no la hay, vais a perderlo. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta.